Hola, buenos días. Hoy Kevin Almeida Niño y quien les habla Yagisar Collante venimos a hablarles sobre las sociedades conyugales y las sociedades patrimoniales. Primeramente comenzaremos hablando en qué se basan estas sociedades. La primera nace por el hecho del matrimonio. Cuando dos personas se casan se forma la sociedad conyugal. Por el contrario, cuando son compañeras permanentes se forma la sociedad patrimonial de hecho. Entonces, para hablar de sociedad conyugal, no es más que una figura jurídica la cual entendemos como la sociedad de bienes, es decir, el patrimonio social existente entre los esposos. Por el contrario, cuando hablamos de sociedad patrimonial, solo hay lugar a declararla si la convivencia ha perdurado más de 2 años y los compañeros permanentes no tenían impedimento para casarse o teniéndolo, habían disuelto la sociedad conyugal anterior. Cuando hablamos sobre las pruebas de su existencia en cuanto a las sociedades, tenemos que para la sociedad conyugal solo es necesario el registro civil de matrimonio para acreditar la existencia de la sociedad conyugal. Por otro lado, para acreditar la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes es necesario tener su declaratoria por sentencia judicial, conciliación o escritura pública. Las regulaciones que nos hablan de estas sociedades. En la sociedad conyugal, el artículo 103 del Código Civil nos dice: el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. La sociedad patrimonial se encuentra regulada por la Ley 54 de 1990, que fue parcialmente modificada por la Ley 979 del 2005. Caducidad de las acciones y prescripción de los derechos. Cuando hablamos de la sociedad conyugal, el vínculo que surge del matrimonio solo se disuelve por el divorcio legalmente decretado. Mientras el vínculo matrimonial no sea disuelto de forma legal, la sociedad conyugal se mantiene vigente. Así la pareja no conviva, alimentándose de los bienes que cada cónyuge adquiera a título oneroso. Cuando hablamos de sociedades patrimoniales, la Ley 54 de 1990 determina en su artículo 8 que las acciones para obtener la disolución y liquidación de las sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes prescriben 1 año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con tercero o la muerte de uno de los dos compañeros. Los haberes de las sociedades conyugales y patrimoniales. ¿Qué entra dentro de un haber de una sociedad conyugal? Según el artículo 1781 del Código Civil, menciona que dentro del haber de la sociedad conyugal se encuentran los salarios que cada uno tiene, los frutos, pensiones, intereses y lucros, el dinero que ingresa a la sociedad gracias a una venta o un negocio que se haya realizado durante la misma, bienes y derechos adquiridos a título oneroso, es decir, lo opuesto a título gratuito, y por último los bienes raíces que ingresan durante la sociedad a título oneroso. Ahora, si usted no hizo capitulaciones matrimoniales, los gananciales de las propiedades que tenía antes de conformar la sociedad, es decir, los frutos que éste produzca a lo largo de la sociedad o la valorización del mismo, ingresan a la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Qué bienes no entran en el haber de una sociedad conyugal? De conformidad con lo establecido en el artículo 1782 del Código Civil, el cual señala lo siguiente: las adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges a título de donación, herencia o legado se agregarán a los bienes del cónyuge donatario, heredero o legatario, y las adquisiciones hechas por ambos cónyuges simultáneamente a cualquiera de estos títulos no aumentarán el haber social sino de cada cónyuge. Es decir, no entran al haber conyugal los bienes que algunos de los dos haya adquirido por donación o herencia, así los haya recibido estando en sociedad conyugal. ¿Qué bienes forman parte de la sociedad patrimonial de hecho? A la sociedad patrimonial, a diferencia de la sociedad conyugal, entran y se reparten por partes iguales a la hora de la disolución todos los bienes productos del trabajo, la ayuda mutua y el socorro adquiridos en vigencia de la unión marital de hecho. También hace parte de ella los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan los bienes propios de los compañeros durante la vigencia de la unión marital de hecho. ¿Qué bienes no entran en el haber de una sociedad conyugal? De conformidad con lo establecido en el artículo 1782 del Código Civil, el cual señala lo siguiente: las adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges a título de donación, herencia o legado se agregarán a los bienes del cónyuge donatario,
heredero o legatario, y las adquisiciones hechas por ambos cónyuges simultáneamente a cualquiera de estos títulos no aumentarán el haber social sino de cada cónyuge. Es decir, no entran al haber conyugal los bienes que algunos de los dos haya adquirido por donación o herencia, así los haya recibido estando en sociedad conyugal. ¿Qué bienes forman parte de la sociedad patrimonial de hecho? A la sociedad patrimonial, a diferencia de la sociedad conyugal, entran y se reparten por partes iguales a la hora de la disolución todos los bienes productos del trabajo, la ayuda mutua y el socorro adquiridos en vigencia de la unión marital de hecho. También hace parte de ella los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan los bienes propios de los compañeros durante la vigencia de la unión marital de hecho. ¿Qué bienes no forman parte de la sociedad patrimonial? A la sociedad patrimonial no entran los bienes adquiridos por donación, herencia o legado. Tampoco entran los bienes adquiridos por los compañeros permanentes antes de la creación de la unión marital de hecho. Unificación internacional de criterios legales regulatorios. Ante la situación de la aparente desigualdad en el contexto y traslado internacional de los concubinos o compañeros permanentes, surgió el cuestionamiento investigativo. Se reconocen los derechos de las uniones concubinarias en términos de equidad frente a la figura matrimonial y la existencia de sociedades económicas familiares de hecho y de derecho a la luz de los principios de la ciencia jurídica, de los derechos fundamentales y de las garantías legales. Las uniones maritales de hecho y el concubinato en el contexto latinoamericano citado y establecido en diferentes existentes entre las figuras jurídicas maritales de hecho allí vigentes determinaron además casos en los que se puede regular la existencia de las sociedades maritales conyugales en países tales como Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Argentina. Sin embargo, hay países en los cuales esta figura aún no ha sido regulada.